Bienvenidos a Serpientes y Palomas, donde nuestro propósito es razonar, analizar y meditar en las escrituras y el cristianismo que surge de ellas. Yo soy Calderón y en cada episodio hablaremos de temas no para enseñarlos, aunque sin duda aprenderemos en el camino, sino que lo haremos para buscar ser aquello que Jesús nos dijo que fuéramos, prudentes como serpientes y mansos como palomas. Hola, espero que estés bien, espero que estés teniendo un buen día, una buena semana y si no, que esto te ayude quizá a mejorar ese día, mejorar esa semana. El día de hoy quería platicarte de algo que sin duda yo he sentido en algún momento, sin duda he escuchado a otras personas que llegan a sentirlo y eso es el sentirnos pequeños. ¿Y a qué me refiero con sentirnos pequeños? Sentirnos pequeños en las cosas de Dios, en lo que Dios está haciendo alrededor de mí, en mi familia, en mi iglesia. Esta idea de a veces sentir el silencio de Dios. Hay una canción que me gusta mucho, que la pueden encontrar en el blog de Serpientes y Palomas, serpietesypalomas.blogspot.com. Pueden encontrar muchas letras de canciones que he traducido. Era otro blog que tenía y simplemente le cambié el nombre. Pero hay muchas canciones que llegué a poner la letra en español. Y es una canción que dice que es difícil pasar por ese silencio de Dios. Y todavía es más difícil cuando vas a la iglesia y escuchas a toda la gente hablar de las cosas que Dios está hablando en su vida, de las cosas que Dios está haciendo, que está mostrando, cómo se manifiesta, de las diferentes maneras, ¿no? Porque hay muchas maneras en que Dios se puede manifestar en la vida de las personas. Y que es muy difícil escuchar cómo todos están alegres, felices por eso, y sentir que tú estás escuchando el silencio de Dios. Y llega a ser bastante pesado, llega a ser bastante frustrante también. Y nos llegamos a sentir en eso también pequeños, sentirnos pequeños en el sentido de que pareciera que no somos aptos para ser usados, para ser testigos, para presenciar las cosas de Dios, o a veces simplemente somos pequeños como para solo ser testigos de las cosas de Dios. Y llega a ser bastante difícil, y a eso hay que sumarle que la vida cristiana no es sencilla, no es sencillo seguir a Cristo. Cualquiera que tenga un par de años haciéndolo dirá que no es sencillo. Se dará cuenta que uno cae, que uno duda, que uno llora, que uno anhela, pero no debemos olvidar que vale la pena hacer estas cosas, que vale la pena seguir en Cristo, vale la pena vivir la vida cristiana, ser honesto, hacer las cosas bien, ser honrado, darle gloria a Dios, levantar las manos, agradecer a Dios, vale la pena. Y no es que valga la pena porque allá tendremos una recompensa, no es que valga la pena porque Dios me va a dar algo mejor. Sin duda, cuando Dios dice no a algo, dice sí a algo mejor. Pero últimamente me ha tocado ver incluso publicaciones donde esto se tuerce de una manera que se refiere a la persona misma. Es decir, si Dios no te da algo o te quita algo es porque te va a dar o va a hacer algo mejor para ti. Y es tomar una verdad y torcerla un poco lo suficiente como para cambiar lo que es, pero no tanto como para que parezca algo que no es cristiano. Te pongo el ejemplo del endemoniado Gadareno. En la Biblia podemos leer, y si no puedes ir a leerlo, la historia del endemoniado Gadareno. Y es un endemoniado que andaba en muy mala situación, la gente le tenía miedo, lo amarraba con cadenas, andaba desnudo, se golpeaba, yo creo verlo era algo que sí daba bastante miedo. Y llega Jesús, se manifiesta esta persona y Dios le saca los espíritus inmundos. Y después de eso, el endemoniado le dice a Jesús que lo quiere seguir. El endemoniado quiere seguir a Jesús. Y curiosamente Jesús le dice que no. Le dice que no lo siga, que no le va a permitir seguirlo. Y uno diría, oye, pero él está pidiendo algo bueno. Su petición es buena. No tiene nada de malo pedir seguir a Jesús. De hecho, es algo muy bueno. Y de hecho, es algo que Jesús le dice a otras personas y los desafía a hacerlo. Y les llega a reclamar que no lo hacen porque aman otras cosas primero. Y luego tenemos a este hombre que presenció el poder de Jesús, que es testigo
físicamente lo ha vivido, lo ha experimentado, del poder de Jesús, y dice, oye, yo quiero seguirte. Y Jesús le dice, no, no me vas a seguir. Pero ¿qué le dice? Le dice, mejor ve y comparte y habla de lo que he hecho contigo, lo que te ha pasado, lo que has visto. Ve y háblalo. Y la Biblia, si no conocemos bien el contexto, dice que se fue a predicar a Decápolis, que es un grupo de ciudades de esa región. Y lo bien interesante es que es un grupo de ciudades a las que Jesús nunca fue. Los evangelios nunca cuentan que Jesús fuera a esas ciudades, pero por algo nos dice la Biblia que el endemoniado fue a Decápolis, fue a esas ciudades. Nos está diciendo que el endemoniado terminó predicando de Jesús en los lugares donde Jesús no fue, a los lugares a los que Jesús físicamente no fue, pero sí fue gracias a ese endemoniado. Y ahí tenemos un ejemplo de que Jesús llega a decir no, pero es para algo más grande. Sí, pero para la gloria de Dios, no para ti. Y es algo que tenemos que entender bastante. Dios puede tener un plan diferente al de nosotros y que ese plan sea mejor, que realmente sea un mejor plan, con mejores resultados, con algo que va a ser grande, maravilloso, como lo quieras decir, sí, pero no necesariamente tú lo vas a ver así también, porque Dios conoce todo lo que está pasando, todo lo que va a pasar. Esa es la voluntad que a veces no comprendemos, pero algún día comprenderemos. Y puede haber cosas que a nosotros no nos parezcan buenas. ¿Cuántos mártires no ha habido en la historia? ¿Cuántas historias no contamos hoy de gente que murió defendiendo su fe? Y probablemente diríamos, es que eso no es bueno. O sea, desde nuestra perspectiva, si te dijeran, oye, un creyente murió por ser cristiano, diríamos, ah, caray, pues que eso está feo. No creo que cuando le dijeron que Dios tenía un plan maravilloso para su vida, esa persona pensó que eso era. Pero es que es un plan maravilloso, sí, pero viéndolo desde la perspectiva de Dios, Él que conoce todas las cosas, ahí es un plan maravilloso. Y nosotros en este momento quizá no comprendamos, pero algún día yo creo que Dios nos permitirá ver lo que sucedió o por qué hizo ciertas cosas, no para darnos explicaciones, sino para que veamos las grandes consecuencias, los grandes frutos de aquellas cosas que quizá no entendimos, que nos dolieron, que no nos gustaron, como este Gadareno, ¿no? En ese momento seguramente dijo, pues qué curioso, pero es una buena petición, es algo bueno. Y me dijo que no, pero no sabría que él terminaría yendo a compartir de Jesús a ciudades a las que Jesús no iría. Entonces, sin duda, cuando Dios dice que no, dice que sí algo mejor, pero no siempre es algo mejor desde nuestra perspectiva. Es algo mejor desde la perspectiva de Dios que cuando podamos verla y entenderla, diremos, gloria a Dios, si es cierto que era algo mejor, aunque a mí no me parezca en el momento. Entonces, es algo que hay que tener bastante en cuenta, que Dios no se olvida de nosotros, Dios usa hasta lo peor para un buen propósito. No necesariamente que Dios hiciera que pasara esas cosas malas, pero usa esas cosas malas, que es lo que dice José el soñador en Génesis. Ustedes planearon todas estas cosas para mal, pero Dios las ha usado para bien. No dice que Dios planeó todo eso, dice ustedes lo planearon para mal, pero Dios lo ha usado para bien. Y hablando del endemoniado Gadareno, todas estas veces que Dios dice que no, que Dios dice que va a ser difícil, que seguirlo no es sencillo, Dios no se olvida de aquellos que han dejado cosas atrás para seguirlo. No podemos dejar de ver a Cristo como nuestro líder. Él conoce y Él sabe, Él entiende. Debemos ponernos en sus manos y Él va a saber qué hacer con nosotros, incluso cuando sea algo que no nos guste, cuando estemos en su presencia, como decía. Y cuando alguien nos pregunte, oye, ¿cómo fue seguir a Jesús para ti? Les puedo asegurar que que nosotros diremos más bien, que valió la pena todo lo vivido, que valió la pena lo que sufrimos, de lo que nos abstuvimos, de aquello que no vimos, que no sentimos, diremos que valió la pena. Y en esto de ponernos en sus manos, de confiar en Él, de, de confiar en su corazón, de lo que Él hace, me hace pensar, me recuerda algo que leí hace ya varios años. Me tomó bastante tiempo comprender a qué se refería el autor, porque no es de esos textos que sea muy directo. Usa analogías, usa metáforas,
y además estaba en inglés, entonces mi inglés tuvo que mejorar para comprender a lo que se refería el autor, pero cuando lo comprendí, no pude evitar que se me llenaran los ojos de lágrimas, y esto es algo que llegué a compartir en la iglesia una vez que me invitaron a predicar, y desde antes de predicarlo, o sea, a la hora de preparar el sermón, y ya a la hora de compartirlo, de predicarlo, desde antes, como digo, se me llenaron los ojos de lágrimas. Me acuerdo que pensarlo, meditarlo, escribirlo, se me llenaban los ojos de lágrimas. Terminaba glorificando a Dios a la hora de prepararlo. Y dije, bueno, ya lloré, ya se me salió. Ese sentimiento, pues ya es muy fuerte, ya salió. Yo creo que cuando lo predique, pues ya va a ser muy diferente. Y cuando lo prediqué, no, pues fue la misma. Igual estaba predicando, tuve que detenerme un momento, unos segundos, porque se me quebraba la voz, no podía hablar así directamente por el sentimiento que me daba entender esto, y es que es entenderlo y creerlo, realmente confiar en Dios. Y este texto, que no lo voy a leer, pero te lo voy a explicar, habla de un pedazo de metal. El autor usa la metáfora, la analogía, ya ni me acuerdo qué es, de un pedazo de metal. Y es bien curioso, es muy, muy raro, porque todo el texto, es una canción de hecho, eh, es cantado, es narrado desde la perspectiva de este pedazo de metal. Y empieza directamente, o sea, tú tienes que ir descubriendo a qué se refiere. Al final te da una conclusión y como que si no le entendiste a qué se refería toda la canción, no vas a entender realmente de qué está hablando o te queda la duda, pero pues yo te lo voy a explicar esta vez. Dice que este pedazo de metal está hablando, es el que nos habla en el texto, y dice que él comprende que es un pedazo de metal sin forma. Él dice, yo soy un pedazo de metal que no tiene realmente una forma. Eso es todo lo que yo sé que soy. Eso es lo que afirmo ser, alguien o algo que no tiene realmente forma. Y luego habla de que siente que es metido en el fuego. Dice, siento que me meten en el fuego, estoy ardiendo. Alrededor mío siento fuego, ardo. Estoy al rojo vivo por completo. Y dice que duele. Y en ese ardor, en ese dolor que siente, siente también cómo lo van doblando, que lo golpean con un martillo. Y dice, y me golpean y me van doblando, van cambiando mi forma, me están dando forma, dice. Luego dice que no sabe cuál será su forma final, cuál será aquella forma que tendrá, pero dice que lo descubrirá en un futuro, en algún momento lo tendrá que descubrir, siente los martillazos, y hay una frase que repite varias veces. En la canción dice, mis sueños no son lo importante aquí, no son lo más importante. ¿Por qué? Porque Él, Dios, está hablando de Dios, es quien sostiene el martillo. Dios es el que está sosteniendo el martillo. Luego dice que siente que lo pasan por agua, que se enfría, que cambia su color de rojo a gris, ya no le duele tanto porque ya no está ardiendo, pero de nuevo le empiezan a dar martillazos, lo empiezan a doblar, le empiezan a dar forma. Dice que no saben en qué lo están convirtiendo, no le dicen, pero se da cuenta que tiene un extremo puntiagudo, filoso, ¿no? Y dice, bueno, quizá, dándome cuenta que tengo una punta, quizá voy a formar parte de una obra de arte, voy a ser parte de algo más grande, una obra de arte, y quizá el que me está martillando me va a exponer en algún lugar para que todos me vean y me admiren. Pero de nuevo dice, pero, mis sueños no son lo importante aquí, porque Dios es el que sostiene el martillo. Y en la última parte, dice que de nuevo siente los martillazos. Dice, una vez más me empiezan a martillar, pero ahora se siente diferente. Dice, ahora siento que me están empujando a través de algo, con cada martillazo voy atravesando algo. Y si ya arde mucho, ya no es fuego, pero arde mucho. Y dice que pasa por carne y madera. Dice, siento cómo atravieso primero carne y luego la madera.
y le duele mucho lo que siente y lo dice, y luego se da cuenta de cuál era su propósito. Él dice, el propósito de mi vida fue tomar la vida de un hombre inocente sin culpa. Y termina diciendo el texto de la canción que no entiende muy bien esa tarea que está realizando, que no entiende cuál será su futuro, una vez más, pero que está en las manos de Dios. Después de repetir tantas veces que no entiende muy bien cuál es su sueño, cuál es su propósito, dice al final, bueno, no entiendo cuál es mi tarea, no entiendo cuál es el propósito de esta tarea, no entiendo por qué está pasando esto, pero entiendo que estoy sosteniendo a mi creador, aquel que me dio forma, a él estoy sosteniendo. Y si no lo entiendes, te lo explico, está hablando de que este pedazo de metal era uno de los clavos con los que habrían de crucificar a Jesús en la cruz. Ese clavo se le fue dando forma, se le fue dando forma hasta tener la punta y la forma adecuada para crucificar a Jesús, traspasar sus manos, sus pies. Y, y el propósito de este texto es hacer un paralelismo entre nosotros y ese clavo, dando a entender que Jesús mismo, que el Padre, que Dios, la Trinidad, prepararon todo para para ese día que Jesús iba a ser crucificado. Todo, hasta el más mínimo detalle, estaba preparado y previsto para ese día. Todo, Dios lo conocía, Dios lo preparó todo. Y si Dios se preocupó por algo tan pequeño como aquello que lo habría de sostener en la cruz, unos clavos, que quizá nunca habías pensado en eso, ¿cómo no se va a preocupar por aquellos a quienes Él sostiene? Si Él se preocupó por aquello, por ese pedazo de metal tan pequeño que lo iba a sostener a Él, ¿cómo no se va a preocupar por nosotros, a quienes Él sostiene día a día, a quienes tiene en su mano? Y con esto quiero terminar. Si tú te sientes pequeño, no pienses que Dios te ha olvidado, no pienses que Dios no te toma en cuenta, porque cuando nadie te ve, cuando nadie ve o reconoce tu esfuerzo, Dios sigue trabajando en ti, te sigue guiando. Duele que Dios nos dé la forma que quiere que tengamos, sin duda. A veces nos hace llorar, a veces nos desespera. Duele mucho el sentir cómo Dios va trabajando, va limpiando, va doblando. Arde incluso en algunos momentos, en el espíritu, en la carne también llega a doler, en los sentimientos, mentalmente, psicológicamente también llega a doler bastante. Pero podemos ser como ese pedazo de metal, esa es la lección de la canción, que no sabe cuál será su forma final, pero está confiando en aquel que sostiene el martillo. No sabe cuál será su propósito y me da risa que en el texto dice, ¿no? Quizá voy a hacer una obra de arte y todos me van a ver y todos me van a reconocer y me van a admirar. ¿Y cuántos de nosotros no nos hemos sentido así? Sentir ese deseo de, pues quizá Dios tiene algo muy grande para mí y se reproduce esta idea de siempre estar diciéndole, Dios tiene grandes cosas para ti, Dios te va a usar grandemente. No digo que no sea cierto, pero el estar siempre metiendo esta idea de la popularidad, de ser conocidos, de ser reconocidos, luego hace que muchos se sientan mal por no estar en esa posición, por no ser el que es reconocido, por no ser el que es conocido por tal cosa. Y es algo que ya hemos hablado en otro capítulo, la identidad. ¿Quién define tu identidad? Pero todos hemos estado en esa posición de, si me vieran, si me escucharan, si me conocieran, si me dieran la oportunidad, si me dejaron usar esto que yo sé hacer, si todas estas cosas. Y sí, me siento y creo que nos reflejamos con ese clavo, ¿no? Quizá va a ser de mí una obra de arte y todos me van a ver y me van a admirar. Pero hay que recordar lo que él mismo decía, ese pedazo de metal de, pero mis sueños no son lo importante aquí, porque él sostiene el martillo. Él es quien me da forma, quien me moldea. Y al final a él le tocó ser algo que él no esperaba. Le tocó una tarea que no esperaba, que no quería seguramente,
pero que era de suma importancia. Esa frase o esa parte donde dice que no entiende el propósito de esa tarea, pero entiende que está sosteniendo a su creador. Híjole, para nosotros debería ser una lección en que quizá no entendamos todo lo que Dios está haciendo o cómo nos usa, pero tiene una importancia para Él y por algo nos puso en esa posición, en ese lugar, con esas personas. Y es algo que tenemos que tener en mente constantemente. No es fácil ser cristiano, no es fácil rendir tu vida a Dios, no es fácil rendir tus sueños, tus anhelos, tus sentimientos, pero vale la pena. Y Dios es digno de que lo hagamos. El Cordero que dio su vida para salvarnos es digno de que nosotros rindamos nuestros sueños, nuestros sentimientos, nuestros anhelos a sus pies y que haga con nuestra vida lo que a Él mejor le parezca, incluso si no es algo que a nosotros nos gusta, porque Él es digno de que entreguemos nuestra vida. Muchas gracias por escuchar este episodio. No olvides suscribirte al podcast en tu plataforma favorita y recuerda que puedes encontrarnos en Facebook, Instagram y YouTube, donde subimos más contenido que nos lleva a razonar, analizar y meditar en las cosas de Dios. Espero que estés bien. Dios te bendiga.